que pudiera presentarse, ¿no es cierto? Y ustedes ya saben que estos días tiene que estar encendida la cámara. Por lo tanto, el que no esté encendida la cámara, sin previo aviso le saco y ese momento no tiene el APE. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente Ingeniero, situación. El día viernes de la próxima semana, la prueba número 1, ¿no es cierto? Que va a ser a las 7 de la noche. dice Listo. ingeniero. Gracias. Ingeniero, disculpe una consulta. En cuanto al trabajo 2, ¿hay que subirle en LaTeX o hay como hacerlo en Word? No en AP2, el Trabajo trabajo 2, 2. sí. El trabajo 3 no. El Es la trabajo mano. 2 sí. Listo, ingeniero, gracias. Listo. Disculpe, ingeniero, Sí, diga. ¿hay cómo cambiar la hora de la prueba? Porque yo a esa hora no puedo. ¿Por qué? Es porque yo trabajo a esa hora, ingeniero. No puedo asistir 7 a de las la 7 de la noche. noche. Sí, exactamente. Ya les indicaré entonces el día lunes a qué hora mismo la prueba. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, Sí, dígame. ¿será que por favor que puedo repetir la indicación que dio? Es que se me salió de la reunión en antes por el internet y me acabo de volver a unir. Les decía que debe estar activada siempre la cámara. Si alguien está desactivada la cámara, le saco de la reunión y el AP tiene cero. Listo. Eh, Segunda situación, les decía que la prueba el próximo viernes, 7 de la noche, el compañero me comentó de que trabaja a esa hora. Pues voy a revisarlo el horario, ¿sí? Posiblemente podamos hacerlo a las 6 de la tarde. Eh, Listo, ingeniero. Gracias. Bien, listo. Otra situación. Cualquier trabajo, entrega del APE, informes, ¿sí?
cuando sea la prueba, en pruebas, si ustedes envían al correo, no lo califico. Envían al WhatsApp, no califico. Para eso está un tiempo específico, ¿sí? Para la entrega. Listo. Empecemos. Realicen este de aquí.
Tal vez se cambió de pantalla. Ustedes, No, ingeniero. ¿no? Se mantiene. Sí, ingeniero, se mantiene en la misma. Bien, ¿pudieron hacerle o lo hacemos? Le hacemos, ingeniero. Yo no le pude hacer, A ver, por favor. miren, tenemos nosotros una función que es, bueno, si se dan cuenta, depende de n entonces, ¿de acuerdo? Y lo que nos está diciendo no es que encuentren la serie de Taylor, lo que están diciendo es que esto es el A sub n, ¿sí? Dije una Entonces, ¿qué pregunta. es lo que tenemos? La sumatoria n igual a 1 hasta infinito de seno de nx sobre n al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora nos pide verificar si converge para todos los valores de x. Si se dan cuenta, si aplican ustedes el criterio de la razón, ¿qué sucede? Se vuelve muy complejo por el cuadrado del n de la fracción. Listo, entonces se está volviendo, ¿no es cierto?, bastante complejo. Ahora entonces, ¿qué es lo que podemos utilizar? Pero sí, Recuerden, el criterio de la razón, ¿para qué valor o para qué función o para qué series se utiliza? Hablamos nosotros de una convergencia absoluta. Por lo tanto, podemos hacer más bien utilizar la convergencia absoluta, es decir, que si la serie en módulo, ¿sí?, es convergente, entonces la serie completa es convergente. Si la serie en módulo es divergente, entonces tendrán que ustedes determinar como una serie alternante. Y eso ya tendríamos que analizarlo, cómo determinar con comparación esta de aquí, que también no es complicado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta de aquí simplemente se utiliza funciones para comparar, ¿sí? Un intervalo en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Por esa parte, vamos entonces a analizarlo. Utilicemos entonces el módulo de A sub n. Nos queda seno de nx sobre el módulo de n al cuadrado. Este no es necesario que lleve módulo, porque el n al cuadrado es positivo, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos nosotros solamente la sub n, nos quedaría el módulo del seno de nx sobre n al cuadrado es menor a qué, o menor o igual a qué, a 1 sobre n al cuadrado. Es decir, aquí nosotros tenemos ya la serie de comparación. La serie de comparación simplemente es 1 sobre n al cuadrado. Por lo tanto, es una serie P, con P igual a 2. Como 2 es mayor a 1, esta de aquí es convergente. ¿De acuerdo? Ahora bien, como estoy haciendo, voy a utilizar una serie de comparación, ¿no es cierto? O voy a utilizar el criterio de comparación. Esta que es A sub n y esta que es B sub n, ¿qué es lo que tendrá que ser? Menor o igual. Miren que se cumple también por esto. Es decir, si este es convergente y A sub n es menor o igual a B sub n, entonces esta de aquí es convergente. Y habíamos dicho hace un momento de que si el módulo de A sub n en la serie converge, entonces la serie completa, es decir, esta de aquí, también converge. ¿No es cierto? Y listo. Entonces, eso quiere decir que no existe ningún otro valor de x en los cuales no converja la serie. ¿Sí? Porque nos está diciendo que es para todos. No existe, si se dieron cuenta, conforme hicimos el análisis, no nos dio restricciones como posiblemente podría habernos dado. ¿Sí? No hay restricciones. Listo. Vamos al siguiente. Nos dice la derivada.
¿Cómo podríamos hacer? Simplemente tomemos a esta función y la vamos a derivar. Nos queda el seno de nx sobre n al cuadrado. Obviamente nos está diciendo la derivada con respecto a x. Es decir, tenemos nosotros el coseno de nx por n sobre n al cuadrado. Miren esto de aquí, se nos va. Es decir, coseno de nx sobre n. La serie que nos ha quedado es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del coseno de nx sobre n. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿qué podemos hacer en este caso? Nos dice cuando x es igual a 2npi. ¿Sí? Entonces, a ver, si x es igual a 2npi, la serie, pongamos aquí, cuando x es igual a 2npi. ¿Sí? Ahora, entonces la serie que nos va a quedar, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de coseno de n 2 veces n al cuadrado pi sobre n. ¿De acuerdo? Miren qué es lo que está pasando aquí. Cuando n es 1, tengo 1 al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué me ha quedado? Coseno de 2pi. ¿Cuánto es coseno de 2pi? Es 1. ¿Listo? 1. Si hacemos, por ejemplo, 2 al cuadrado, nos da 4. Coseno de 8pi. 1. 1. 3 al cuadrado nos da 9. 9 por 2, 18. Coseno de 18pi. 1. Pero si se También. dieron cuenta que va 2pi, 8pi, ¿no es cierto? El otro era 18pi. ¿Qué pasa con el 6pi? ¿No es cierto? Con el 4pi. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si generalizamos y no decimos 2npi? Digamos 2mpi. Es decir, vamos a hacer vamos a ir alternando y vamos a hacer esto. Simplemente lo vamos a generalizar un poco más a esto. ¿Sí? 2nmpi. Para m, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren, n que sea 1 y m que sea 1. Es decir, es este. N que sea 1, m que sea 2. ¿Qué pasó? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Ahora ya tenemos el 4pi. 1 y 3. 3 por 2, 6. Ya tenemos el 6pi. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros teníamos un n al cuadrado, no estábamos generalizando y no estábamos tomando todos estos valores. ¿Sí ven? Ahora, con esto ya tomamos todos los valores. Pero si se dan cuenta, sigue pasando lo mismo. 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi, 12pi. ¿Qué quiere decir? Todos esos son valor de 1. Por lo tanto, esto de aquí es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. ¿Esta serie qué serie es? La serie armónica. Por lo tanto, diverge, ¿no es cierto? Listo. Demostrado entonces que es divergente. ¿Sí ven? Inge, no lo he entendido, me puso n por m, o sea, desde esa parte. Esto de aquí, a ver, Exacto. como nos decía aquí, 2npi, lo que estaba haciendo es simplemente tomando, ¿no es cierto?, un n al cuadrado. Y es decir, cuando se incrementa 1, tengo 1 al cuadrado. Cuando es 2, 2 al cuadrado. Cuando es 3, 3 al cuadrado. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Nos está dando solo estos valores. Digo yo, para generalizar todo, es decir, para que vaya no solamente un n al cuadrado, sino que vaya realmente alternándose esto, en vez de tener 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4,
podemos hacerlo también 1 y las combinaciones posibles. 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, luego 2. 2 por 1, que ya también ya se tenía. 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Por eso es que justamente les puse M diferente a N. ¿Sí? O más bien dicho, puse dos valores M y N, siendo el M también que se va incrementando de 1 en 1. Entonces, ¿qué es lo que he logrado? No solamente 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, sino también he logrado 1 por 2, 2, y por 2, 4. Es decir, obtener el 4pi, el 6pi, el 10pi, el 12pi, el 14pi, el 16pi, luego 18pi, luego el 20pi. Y todos esos, como se dieron cuenta, el coseno de todos esos es 1. ¿Sí? Ingeniero, o sea, usted factorizó el coeficiente entonces para poder abarcar todos los valores. Simplemente lo que hice es el X lo puse acá. ¿Sí? Ujú. Y como es N, N al cuadrado. Lo único que hice es, me di cuenta que va 2, 8, 18. ¿Qué está pasando con el 4pi, 6pi, 10pi? Simplemente le puse el M para generalizar un poco más. Y con eso demostramos aún más que es divergente. ¿Sí? Y por último, en el último, a ver, ¿qué nos decía? Pero, ¿A qué valores de X la serie converge? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si derivamos de nuevo, a ver cuál era, el coseno de nx sobre n, nos da menos seno de nx por n sobre, se simplifica, solamente es esto. ¿Sí? Entonces, la serie que nos queda es n igual a 1 hasta infinito de, esto es menos, seno de nx. Como se darán cuenta ustedes, ¿qué es lo que podemos utilizar? ¿Qué es lo primero que les dije que deberían utilizar cuando tienen una serie? El criterio, ¿no es cierto? O la prueba de la divergencia. Entonces, si aplican la prueba de la divergencia, hacen ustedes el límite de n tendiendo al infinito del seno de nx. ¿A qué es igual este límite? No existe, creo. Límite no existe. Existe. ¿Sí? ¿Qué indica cuando el límite no existe? Que diverge. Que diverge. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué pasaría si x es igual a pi? ¿Qué pasa si x es igual a pi? ¿Cuánto me da el seno? 0. 0. Para un n ¿Qué serie me solamente. queda? Me queda la serie n igual a 1 hasta infinito de 0. ¿Esto es convergente o divergente? Convergente. Convergente. Entonces, ¿para qué valores de x converge esta serie? Para valores, si ustedes quieren ponerlo aquí una constante, pongámosle c pi, siendo c un entero. ¿Sí? Y entonces converge solo para los valores con c pi. Ahora me dirán, ¿y por qué no ponemos pi medios? Porque conforme ustedes aumentan el n, ¿sí? ¿Qué es lo que sucederá? O puede ser 1, como puede ser 0. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el límite no existe. De igual manera. Entonces, por eso es justamente solamente x es igual a c pi. Y listo. Como se darán cuenta, este ejercicio, ¿qué es lo que tiene? Un análisis, ¿no es cierto?, completo sobre convergencia absoluta. También tiene un análisis completo de lo que es criterios criterios de convergencia para series infinitas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y obviamente las convergencias en valores particulares. ¿De acuerdo? Ingeniero, una consulta. Sí, dígame.
ahí en la parte de la primera derivada, y cuando le hace el cambio de a m en vez de n, pero usted le asume, o sea, no sería como que arreglarle para decirle que sí diverge ese valor, porque No le estoy arreglando porque a la final, si yo le dejaba solamente como coseno de 2n al cuadrado pi, como se dio cuenta, todos estos siempre iban a ser 1. claro, Lo único que hice es generalizarle más y decir, bueno, no necesariamente vamos a decir n elevado al cuadrado. Podría haber dicho aquí en el enunciado para un m diferente del n que nosotros estamos utilizando. claro, pero le ¿Estoy? asume usted, o sea, le asume que ese n es diferente al n que teníamos adentro de la serie, ¿no es cierto? Para Sí, poder para hacer. generalizarles, Ahí, para generalizar y decir que es divergente. Por más que yo le ponga valores diferentes, sigue siendo divergente. yo ingeniero, gracias. Bien, tienen la siguiente serie ustedes, ¿sí? Van a determinar los intervalos de convergencia. Tengan mucho cuidado. Una cosa es intervalos, otra cosa es radio de convergencia, ¿sí? Entonces se pide los intervalos de convergencia, tanto para f, f' y f2'. Listo.
Segunda advertencia, señor Campo Verde, Kevin. Si no enciende la cámara, la siguiente ya no es advertencia, le saco. Bien, ¿cómo les fue? ¿Obtuvieron? Le hacemos, ¿sí? Dije, el intervalo de convergencia para f es entre -1 y 1. ¿Incluidos o no incluidos? Incluidos los extremos. Incluidos. Incluidos. Incluidos los extremos. Incluidos, ingeniero. Ajá, incluidos los extremos. A ver, vamos haciéndoles. Tienen ustedes la Entonces función, hagamos ¿no es cierto? las derivadas nomás, creo. ¿Perdón? Ah, solo las derivadas. Bueno, no es tampoco largo esto de acá, ¿no es cierto? Ponemos, por ejemplo, el criterio de la razón. Nos queda xn más 1 sobre n más 1 elevado al cuadrado, ¿sí? N al cuadrado sobre x a la n. Se simplifican estos de aquí, es decir, nos queda un límite de n tendiendo al infinito, ¿sí? De x multiplicado por n al cuadrado sobre n más 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Esto sería entonces igual al módulo de x, el límite de n tendiendo al infinito, de n al cuadrado sobre n más 1 al cuadrado. Bueno, el módulo no es necesario porque este es positivo y este es positivo siempre. Es decir, esto sería igual, esto tiende a 1, es decir, es el módulo de x. Como es el criterio de la razón, ¿sí? Para que converja será menor a 1. Este es el radio de convergencia. Ahora el intervalo, ¿cuál es? 1 negativo a 1 positivo. Pero lo que nos interesa ahora es, ¿no es cierto?, saber qué es lo que sucede con sus extremos. Para analizar los extremos, simplemente tomamos cuando x es igual a -1 y reemplazamos acá. Sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de -1 elevado a la n sobre n al cuadrado. Esta es una serie alternante. Al ser una serie alternante podemos utilizar, ¿no es cierto?, el criterio de series alternantes para ver si es que es convergente, ¿sí? Para determinar su convergencia. Entonces, lo primero que deberíamos, bueno, existen dos, ¿no es cierto?, dos situaciones. Que sea igual a 0 y que pongamos aquí, esto es b sub n, y que b sub n más 1 menor o igual a b sub n. ¿De acuerdo? Estas son las dos criterios o dos condiciones para que sea convergente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. El b sub n simplemente sería entonces el límite de n tendiendo al infinito de 1 sobre n al cuadrado. Esto tiende a 0. Es decir, ya se cumplió el primero. Vamos al otro. El otro simplemente tomamos 1 sobre n más 1, esto al cuadrado, y acá 1 sobre n al cuadrado. ¿Sí? Es decir, no sabemos si es mayor o es menor o es igual. Simplemente trabajamos con esta ecuación y nos quedaría, ¿no es cierto?, un n al cuadrado y acá un n al cuadrado más 2n más 1. Esto se va con esto de acá y nos queda 0, 2n más 1. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos trabajando con n mayores o iguales a 1, entonces esto obviamente será, el 0 va a ser menor a esto de acá. Y por lo tanto, este de aquí era b sub n más 1, este era b sub n. Es decir, nos está diciendo que es menor, por lo tanto cumple la segunda condición. Es decir, la serie alternante que tenemos aquí es convergente. Por lo tanto, menor o igual. Vamos ahora con x igual a 1. Con x igual a 1 nos queda sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1, ¿no es cierto?, dividido para n al cuadrado. Esto es, si se dan cuenta, una serie P, con P igual a 2. Cuando tenemos una serie P
y P es mayor a 1, decimos que es convergente. Como el 2 es mayor a 1, quiere decir que esta serie converge. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Ahora, cuando ustedes derivan, ¿no es cierto? El primer término es importante tener en cuenta. El primer término, ¿qué es aquí? Es x, ¿no es cierto? El siguiente, más x al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Ahora bien, el primer término fue una variable. Por lo tanto, al derivar, es simplemente la sumatoria de n igual a 1 mismo. No cambia. No se incrementa en 1 porque es una variable, no es una constante. Hacia el infinito de, obviamente, estamos nosotros derivando, ¿qué es lo que nos va a quedar? X a la n menos 1 dividido para, recuerden que aquí teníamos n para n al cuadrado, nos queda simplemente n aquí. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, tendríamos nosotros simplemente, bueno, ya está de aquí. Ahora, si ustedes derivan una función, si derivan una serie, su radio de convergencia es el mismo. Recuerden, el radio de convergencia sigue siendo 1. Por lo tanto, el intervalo, ¿se acuerdan? El dominio va a ser el mismo o menor. Entonces, si dice es el mismo o menor, tendríamos que analizar aquí y decir, bueno, menos 1 hasta 1. Otra vez, tendremos que analizar sus extremos. Ya no necesitamos hacer de nuevo este límite. ¿Sí? Solamente necesitamos analizar los extremos. Para analizar los extremos, tendríamos con x igual a menos 1, nos queda la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n menos 1 sobre n, serie alternante. ¿Sí ven? Serie alternante, hacemos lo mismo. Veamos si cumplen los dos criterios que pusimos anteriormente. Entonces, primero, el límite de n tendiendo al infinito de 1 sobre n. Esto es igual a 0. Cumple el primer criterio. Vamos ahora a ver b sub n más 1 y b sub n. B sub n más 1 es 1 sobre n más 1. Y b sub n es 1 sobre n. ¿Sí? Analizamos esto de aquí. Nos quedaría n más 1 se nos va y nos quedaría entonces 0, 1. Por lo tanto, 0 es menor a 1. Es decir, b sub n más 1 es menor a b sub n. Cumple con la segunda condición. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, como cumple, ¿qué es lo que decimos? Es convergente en el extremo izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta serie es convergente. Inge, disculpe, ¿puede repetir último? Fue un rato la canción. Sí, bueno, como vieron ustedes, ¿no es cierto? Simplemente lo que apliqué es el límite de b sub n. El límite de b sub n nos dio que es igual a 0. Por lo tanto, cumple el primero. Analizamos b sub n más 1 y b sub n. Y si se dieron cuenta, nos quedó 0 y 1. Entonces, 0 es menor a 1. Por lo tanto, b sub n más 1 es menor a b sub n. Eso quiere decir que cumple la segunda. Por lo tanto, la serie que nosotros tenemos aquí es convergente. Es decir, que en el extremo izquierdo es menor o igual, no solamente menor. Ahora vamos a ver el extremo derecho. El extremo derecho sería x igual a 1. Eso sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. Miren, de 1 sobre n. ¿Esta serie qué es? Armónica. La armónica divergente. Listo, entonces la armónica por eso diverge. Eso quiere decir que no va incluido el extremo derecho. ¿Qué pasó? Este versus este, si se dieron cuenta, tiene dominio un tanto menor. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? A derivar esta para obtener, ¿no es cierto?, esta. Si derivamos esta, ¿qué quiere decir? Me voy a mantener con el radio de convergencia. Y además,
El intervalo va a ser el mismo o menor. Entonces, es imposible que el extremo derecho sea igual. ¿Sí? Porque es el mismo dominio o menor. Entonces, ya de antemano sabemos que no debemos analizar este, solo deberíamos analizar de este lado, para ver si me da convergente o me da divergente. Y ahora, si se dan cuenta, n igual a 1, x, si n es igual a 1, 1 menos 1, 0. El primer término de esta serie, ¿cuánto ha sido? 1. ¿Qué quiere decir? Es la constante el primer término. Por lo tanto, cuando ustedes deriven, se incrementa en una unidad, n igual a 2, hasta infinito, y tendríamos xn menos 2, ¿no es cierto? Obviamente, aquí tendríamos nosotros el n menos 1 sobre n. Dejémoslo como simplemente aplicando las propiedades desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este va a ser n, este nos va a quedar n menos 1 y sobre un n más 1. Simplemente apliqué, en vez de estar desde n igual a 2, voy a hacer desde n igual a 1. Obviamente, al hacer eso, cambiaría, ¿no es cierto? En vez de aquí nosotros restamos una unidad, acá sumamos una unidad. Y por lo tanto, nos queda esta de aquí. Entonces, cuando x es igual a menos 1, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos nosotros sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n menos 1 elevado a la n menos 1 sobre n más 1. Si aplicamos, miren, por el criterio anteriormente visto de alternantes, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes aplican el límite es 1. ¿Qué quiere decir? Que no es aplicable el límite de series alternantes. Entonces, ¿qué pueden hacer? Simplemente aplican el límite con n tendiendo al infinito. ¿Qué estamos queriendo obtener? Mediante el criterio de la prueba de la divergencia o la prueba de la divergencia. ¿De acuerdo? Para la prueba de la divergencia simplemente tenemos menos 1 elevado a la n menos 1 de n sobre n más 1. Este límite, ¿a qué es igual? Infinito. No existe, ¿no es cierto? Claro. El límite de aquí no existe. Por lo tanto, como el límite no existe, ¿qué quiere decir? Esta serie es divergente y por lo tanto el intervalo ha sido menos 1 menor a x menor a 1. Un tanto menor al anterior. Y ya tienen entonces. Listo. Siguiente. Inge, partido del intervalo de la primera derivada. ¿Sí? En realidad, partir del intervalo ya de de la primera derivada, claro, de esta de aquí. Obviamente, el dominio será igual o menor. Entonces, no necesito analizar este de acá. ¿Por qué? Porque este no va incluido. ¿Sí? Ingeniero, una consulta. Dígame. O sea, si es que, digamos, sacamos el radio de convergencia o sea, del f de x, todas las derivadas van a tener el mismo radio, ¿no? El Pero mismo con radio. diferentes intervalos. El intervalo de convergencia puede variar y, como en este caso, ¿no es cierto?, ir reduciéndose o podrá mantenerse. Ingeniero. Muchas gracias. ¿Listo? Hagan este.
ingeniero. Sí, dígame. Disculpe, tal vez me puede dar permiso de unos 5 minutos, por favor. Listo. Vuelvo enseguida. Listo, ingeniero. Gracias. Ok, listo. Ingeniero, disculpe, yo igual me tengo que ausentar un rato. Ok.
Listo. ¿Hacemos el ejercicio? Sí. Bien. Tenemos lo siguiente. Miren, esta serie, como ustedes se darán cuenta, es algo muy parecido a lo que ustedes ya conocen. Pero ¿qué pasa? Si ustedes derivan algo como esto, ¿no es cierto que les da algo con esto de aquí? ¿Sí?
Entonces, da a pensar que nosotros podemos integrar esto para llegar a la solución de una función. ¿Por qué? La sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n, ¿a qué es igual? A 1 sobre 1 menos x. ¿Sí? Si ustedes derivan, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a obtener, perdón, integran, van a llegar a esto. Y luego derivamos las veces que sean necesarias. Por lo tanto, esto de aquí lo que pueden hacer es multiplicar, obviamente para que no se altere, van a multiplicar por x al cuadrado y dividir por x al cuadrado. ¿Sí? Y les quedaría la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 x elevado a la n. Ahora bien, a este le podemos nosotros, a este pongamos, ¿sí? Lo podemos introducir dentro de la sumatoria. Nos va a quedar un x al cuadrado, sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito, de n menos 1, x n menos 2. ¿De acuerdo? Ahora sí, solamente vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Solamente con eso. Es decir, vamos a integrar la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n menos 1, x n menos 2 y esto con respecto a x. Si integramos, nos quedaría la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito, ¿no es cierto?, de, en este caso sería n sobre 1, sería n menos 1, x n menos 1 sobre n menos 1. Si se dan cuenta, se nos va. Pero es una integral indefinida. Por lo tanto, más una constante c. Listo. Si, de nuevo, integramos la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito, ¿de qué ahora? De n x n menos 1. Obviamente, más el c. Sería todo esto de integrar con respecto a x. ¿Qué es lo que nos quedará? La sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de, en este caso sería, ¿no es cierto?, un x, n, el n con el n se nos va a simplificar, ¿verdad? Más cx más d. ¿De acuerdo? Ahora, les había dicho con n igual a 0 es esto de aquí. Pero estamos iniciando en n igual a 2. ¿Qué es lo que podemos hacer? Miren que aquí tenemos un x. Y aquí es constante. El primer valor, recuerden, para esto es 1 más x al cuadrado. Nos falta estos. ¿De dónde podemos sacar? Desde aquí. Le quito una unidad o un x aquí y le quito también una unidad a este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Simplemente esto sería igual a la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de x a la n más 1 más x, es decir, para que no se altere, ¿qué es lo que tenemos? Más c menos 1, x, ¿no es cierto? Más d y menos 1. Entonces, esto de aquí ahora es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n. ¿Qué nos queda? Más c menos 1, x más d menos 1. Listo. A esto de aquí, si se dieron cuenta, nosotros integramos dos veces. A esto lo vamos a derivar dos veces. ¿Para qué? Para poder llegar a esto. Pero esto de aquí, si se dan cuenta, ¿qué es? Esto es igual a ¿qué? A 1 sobre 1 menos x más d menos 1, x, c menos 1, x, y más d y menos 1. Ahora, esto vamos a tener que derivarlo dos veces. Si lo derivamos la primera vez, es 1 sobre 1 menos x elevado al cuadrado negativo. La derivada de esto nos queda más d menos 1. Y la derivada de una constante, la misma constante. Ahora, de nuevo, derivemos esto. Si derivamos, nos va a quedar, ¿no es cierto? La derivada sería, bueno, nos va a quedar interna, menos con menos más. Nos quedaría la derivada, dígame. No es en vez de D.
Ah, C, cierto que, gracias. C, listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Si derivamos, de nuevo, nos va a quedar positivo el 2 sobre 1 menos x, obviamente era la cuarta, ¿no es cierto? Pero se simplifica, nos queda al cubo. La derivada de una constante es 0, por lo tanto, esto representa esto, ¿sí? Pero solamente esto, lo que está en el rectángulo. Pero nos decía que queríamos esto de acá. ¿Qué tenemos que hacer? A la solución multiplicarla por el x al cuadrado. Por lo tanto, la solución ha sido 2x al cuadrado sobre 1 menos x elevado al cubo. Y esta es esta. ¿De acuerdo? Ingeniero, disculpe, Dígame. me perdí yo, o sea, en la parte de que está la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito y después ya le pasa a la sumatoria de n es igual a 0. Porque simplemente le ingresé este 1 y este x. Si yo le ingreso este 1 y este x a la sumatoria, ya inicia desde 0. ¿Sí ve? Entonces, simplemente yo tenía acá cx, entonces le quito una unidad y nos queda esto. Tengo d, le quito una unidad, nos queda esto. ¿Para qué? Simplemente he sumado y he restado, he sumado y he restado, para que no se altere. Ok. ¿Sí? Y listo. ¿De acuerdo? Ingeniero, Dígame. ¿por qué se le aumenta el x al cuadrado sobre x al cuadrado? Para no alterarle. Simplemente esto de aquí es igual a esto de acá. Y simplemente lo que hice es para poder ir integrando y poder ir simplificando y eliminando esto de aquí. Si yo le ponía un más 2, no tenía sentido porque tenía la integral, hubiese quedado n más 3. Pero, por ejemplo, en este caso, si pongo menos 2, ¿sí? Integro, me queda n menos 1. Es decir, dividido para n menos 1, ya elimina el primero. Y en el siguiente, nos queda n menos 1, más 1, nos queda n, y ya elimina el segundo. Es decir, simplemente traté de ir anulándoles estos de aquí. O sea, nos sirve para poder ir simplificando. Exactamente. Ya, muchas gracias. Listo. Bien. Y por cuestión de tiempo, les voy a realizar este de aquí rápidamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por cuestiones de tiempo. A ver. Tenemos nosotros, en este caso, ¿no es cierto? Ustedes conocen el e a la x, sí lo conocen. El e a la x simplemente, ¿no es cierto? Expandamos de una vez, ¿no es cierto? Expandido esto es 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial y así sucesivamente. Pero este nosotros no lo hemos hecho todavía. No conocemos este logaritmo de 1 menos x. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que van a hacer? Toman y deriven el logaritmo. ¿A qué es igual? A 1 sobre 1 menos x menos, porque la derivada interna nos da menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto ustedes conocen. Es decir, tenemos la sumatoria, ¿no es cierto?, de n igual a 0 hasta infinito de x a la n. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros para llegar a esto derivamos, tendremos que integrar. Entonces, integremos. Si integramos nosotros esto de aquí, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo de 1 menos x. Entonces, integrando, lo que nos quedaría, ¿no es cierto?, sería menos la sumatoria desde n igual a 0, ¿no es cierto? Podemos dejarlo, sí, podemos dejarlo con el 0,
a la final, ¿no es cierto? N igual a 0 nos quedaría hasta infinito y sería x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? Esto con respecto más el c me falta, ¿de acuerdo? Pero podemos hacer lo siguiente. Si yo sumo una unidad aquí, voy a restar una unidad acá. Entonces, menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n sobre n. Me sigue siendo más c. Entonces, esto es el logaritmo. Pero estamos haciendo centrada ¿dónde? En 0. Por lo tanto, el logaritmo de 1 menos 0 es igual a ¿qué? A la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 0 más c. Esto es 0, esto es 0, es decir, c es igual a 0. Por lo tanto, el logaritmo de 1 menos x ha sido igual a menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n sobre n. Listo, ahora sí, expandamos este. Si lo hacemos una expansión de la serie, nos quedaría menos, y nos quedaría simplemente, ¿no es cierto?, el x más x al cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre 3, más x a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Cuando queremos nosotros determinar la multiplicación, por supuesto, podemos dejarlo 4 términos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que nos salga 4 términos. Por lo tanto, simplemente tomen esto y esto. Si tomamos así, 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial y más, a ver, si voy a tomarlo 4, 1, 2, 3, 4, voy a necesitar uno más acá, x a la cuarta sobre 4 factorial. Ahora le pongo abajo, x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3 y más x a la cuarta sobre 4. Obviamente aquí tenemos más términos. Ahora, ¿qué hago? Multiplico este por este, x. Este por este, x al cuadrado. Este por este, x al cubo sobre 2 factorial. Este por este, x a la cuarta sobre 4 factorial. Y bueno, nosotros ya seguimos. ¿Sí? El siguiente es esto por esto, lo cual nos da x al cuadrado sobre 2. El siguiente sería x al cubo sobre 2. El siguiente, x a la cuarta, ¿no es cierto?, sobre 2 por 2 factorial. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? El siguiente sería x al cubo sobre 3 más x a la cuarta sobre 3, ¿no es cierto? Y el siguiente, ¿qué sería? El último, x a la cuarta sobre 4. Es decir, este sería x, este más este, 1 más 1 medio, 3 medios. 3 medios de x al cuadrado. Este más este, es decir, un medio más 1 medio más 1 tercio. ¿Qué nos da? 1 medio, 1 más 1 tercio nos da 4 tercios. ¿Sí? Y más 1 cuarto, a ver, sería 4 por 3, 12. Por 2, 24. Nos da aquí, no, aquí es 3 factorial. Ahora que lo estoy viendo, ¿sí? 3 por 2 son 6. 6, acá es 1 cuarto. Acá me da 4. Esto es 1. Es decir, x a la cuarta. Y más. Ahora, ¿se acuerdan? No le puse el menos aquí. Al final pónganle por menos. Y esta es la serie pedida. ¿Listo? Eso sería todo. Inge, entonces. Dígame. ¿puede repetir la parte después de que él hizo la integral? Solo esa parte. Simplemente tomé estos términos y estos términos. Es decir, esto es del e a la x y esto es del logaritmo. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente van a hacer este por este, este por este, este por este, este por este, este por este.
Luego, este por este, este por este, este por este, este por este, este por este. Lo que estoy haciendo es simplemente poniendo en su lugar. Si me salió al segundo x al cuadrado, pues pongo debajo del x al cuadrado para poder sumarles al final. Y simplemente al hacer esa multiplicación 1 a 1, lo que tenemos al final es la suma total. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y por qué se le cogió 0 después que le evaluó la integral, la constante ¿Perdón? arbitraria? ¿Por qué se le cogió 0 después de la integral de la constante arbitraria? Ah, ¿por qué? Porque está centrada en x igual a 0. Es una McLaurin. ¿Sí? Como está centrada en x igual a 0, ¿qué es lo que hago? Evalúo en 0 y me da el c. ¿Sí? Y entonces el c veo que es 0 y por lo tanto el logaritmo solamente me queda este de aquí. Ya, gracias. ¿Listo? Listo, entonces tienen hasta las 11:10 para subir. ¿Sí? Buen fin de semana. Pasen bien. Hasta el día lunes. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias. Igualmente, Hasta luego. muchas Gracias, gracias. profe, igualmente. Pues.